nunca se nos va a olvidar la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Por ejemplo, en el tipo de las sociedades que son capitalistas, ¿sí? Vamos a ver que el capital, por ser capitalista, el capital siempre va a estar constituido en acciones, ¿sí? Posteriormente, este cuadro ya lo trabajamos en una clase a profundidad. Posteriormente vimos este otro cuadro, ¿verdad?, que nos dice la diferencia entre una sociedad capitalista y una personalista, ¿verdad? Elijamos una personalista, ¿verdad? Una sociedad colectiva. La sociedad colectiva nos dice que lo que le interesa a este tipo de sociedad es el personal humano, la personalidad de los socios, ¿sí? Esto reviste una gran importancia. A diferencia de una capitalista como la sociedad anónima, ¿verdad?, en la cual solo cuenta únicamente la aportación económica realizada por el socio, ¿sí? En cuanto a cómo se identifica, ¿sí? Cuando hablamos de una denominación social o una razón social, ¿sí? Cuando hablamos de razón social, estamos hablando que se adoptan como nombre legal los nombres y apellidos de cada uno de los socios. Cuando hablamos de una denominación social, por el contrario, estamos hablando de un nombre imaginario, ¿no?, que nosotros nos querramos inventar, ¿sí? Desde la responsabilidad, ¿sí?, en las sociedades de tipo personalistas, ¿sí?, tenemos que la responsabilidad, ¿sí?, es ilimitada, ¿sí? En el caso de una sociedad capitalista es limitada, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad colectiva, ¿sí? En la sociedad colectiva son igualmente responsables todas las personas, ¿sí?, que integran esta sociedad por las deudas de la empresa, ¿sí? En el caso de una sociedad capitalista, ¿sí?, el socio es responsable únicamente al pago de las acciones que haya realizado, ¿sí? Cuando vemos el capital en una sociedad de tipo personalista, vemos que se hace por medio de aportaciones, es decir, ¿sí?, es una contribución patrimonial que aumenta el patrimonio social, ¿sí? En el caso de una capitalista, como lo es la sociedad anónima, ¿sí?, las partes se dividen en acciones, se constituyen en acciones, ¿sí? Y cada persona hace aportaciones económicas, lo cual después se ve representado en acciones. Estas acciones yo las puedo comprar o vender, son títulos nominativos que puedo endosar a favor de las personas y que entran en el mundo de las transacciones bursátiles. Por superior, Junta General de Socios, y en el caso de las capitalistas, la Asamblea General de Accionistas. Antes de entrar a profundidad a definir qué es cada sociedad y las características principales y ejemplos propios de cada sociedad, me gustaría saber si existe alguna duda en cuanto a el cuadro que vimos en la primera clase y el segundo cuadro ya desarrollado en cuanto a qué nos referimos con tipo, cómo se identifica, responsabilidad, capital y su órgano. ¿Solo en relación a los comanditarios, licenciado? Sí, cuando estemos detallando a profundidad las sociedades en comandita, vamos a hablar que existen excepciones, ¿verdad? ¿Ya? Porque existen socios comanditarios y socios comanditados, ¿sí? Los socios comanditarios responden de forma limitada y los comanditarios de forma ilimitada, ¿sí? Ya lo vamos a detallar. Ok. Lo importante es que ustedes van haciendo un análisis, una comparación de las diferencias entre sociedades capitalistas y personalistas, ¿sí? En este primer cuadro de texto podemos diferenciar cómo se constituyen cada una de sus características, ¿verdad? Y en este segundo cuadro hacemos una diferencia en cuanto a qué significa una responsabilidad y un capital en una capitalista y en una personalista. En cuanto a estos dos cuadros, logra desarrollar de forma correcta, de forma clara y precisa cada una de las sociedades de tipo mercantil, al menos las 5 principales que estamos viendo. Bien. Vamos con una personalista, ¿sí? Sociedad colectiva, la número 1 en nuestro cuadro de texto comparativo, ¿sí? Sociedad personalista, es una personalista, sociedad colectiva, ¿sí? La sociedad colectiva es una forma jurídica, ¿sí?, que permite a los socios llevar a cabo una idea de negocios con cierta rapidez. Sociedad colectiva, recordemos, es una sociedad personalista. En la sociedad personalista no interesa tanto el recurso económico, sino lo que puede aportar la persona a esta sociedad mercantil. Entonces es una forma jurídica que permite a los socios llevar a cabo una idea de negocio con cierta rapidez.
¿sí? Y sin una inversión muy elevada, ¿sí? Sin embargo, y especialmente para quienes no tienen experiencia en los negocios, se trata de una forma de asociación que también puede considerar algún tipo de riesgo. Ejemplo de una sociedad colectiva para que empecemos a aterrizar en cuanto a qué tipo de sociedad estamos estudiando. Bien, las sociedades colectivas, el mejor ejemplo que podemos encontrar son los mismos bufetes de abogados, ¿verdad? Los estudios de arquitectos, ¿sí? Los estudios de economistas, firmas de auditores, ¿sí? Los grupos médicos, ¿sí? Organizaciones colectivas en las que el prestigio de sus socios y la confianza son claves para obtener nuevos clientes, ¿sí? En las sociedades de tipo mercantil, ¿sí? De tipo personalista, como la sociedad colectiva, una de las características principales es la persona, ¿sí? Por eso es personalista, ¿sí? Lo que importa en ese tipo de sociedad es lo que pueda aportar a la sociedad, ¿sí? Al crear un bufete jurídico, ¿sí? Un socio puede aportar una oficina, otro socio puede aportar un área de equipo, pero sobre todo lo que importa en una sociedad colectiva es el prestigio que tengan las personas, ¿sí? Es por eso que el mejor ejemplo que podemos dar para las sociedades colectivas son las sociedades que se crean a raíz de los gremios, ¿verdad? Bufete de abogados, arquitectos, economistas, auditores, médicos, ¿sí? En este tipo de asociaciones, lo que realmente determina, ¿sí? Que una persona forma parte de esta sociedad es su prestigio, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala existe un bufete de abogados llamado Lexincorp, ¿sí? Que es un abogado muy famoso, es un bufete muy famoso en el cual abogados y notarios que se especializan en las diferentes ramas como mercantil, penal, civil, administrativo, laboral, ¿sí? Este bufete tiene muchas áreas, ¿verdad? Y el requisito principal para ingresar a este bufete es ser de reconocida honorabilidad, tener un cierto número de casos ganados, tener experiencia en la rama en la que te vas a desenvolver, tener un cierto prestigio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las corporaciones gremiales, estamos hablando de una sociedad colectiva que se asemeja mucho a los principios de las sociedades de tipo mercantil personalistas, ¿sí? Lo principal y que quiero que tengan bien claro es que en las sociedades colectivas lo que importa es la persona y su prestigio, ¿sí? Si bien la forma de aportar el capital es por aportaciones, ¿sí? Es decir, no es dinero, sino aportaciones como bienes inmuebles, lo que más importa en el fondo es, ¿sí? El prestigio y la reconocida honorabilidad que los miembros de esa sociedad tengan. Recordemos que la sociedad colectiva es una sociedad personalista, ¿sí? Se identifica con una razón social, ¿sí? Es decir, se pueden constituir por los nombres y apellidos de los socios, su responsabilidad es subsidiaria e ilimitada, el capital está dividido en aportaciones, su órgano superior es la Junta General de Socios y la administración está integrada por los socios y la fiscalización por los socios no administradores. En cuanto a las sociedades, la sociedad colectiva, ¿sí? Es una sociedad personalista. Podemos empezar a tener una imagen o podemos tener una perspectiva más amplia de lo que es una sociedad colectiva, ¿sí? El método que yo utilizo es un método que parte, ¿sí? De lo general a lo específico, pero lo entendiendo. De otra forma, si le diéramos lectura obligatoria del Código de Comercio, no podríamos entender, ¿sí? De forma amplia a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad colectiva. En este punto de la clase, ustedes pueden identificar que una sociedad colectiva es aquella sociedad en la que lo que importa es el prestigio y la persona y lo que pueda aportar, ¿sí? La responsabilidad al momento de responder civil y penalmente es solidaria, ¿sí? Todos los miembros de esta sociedad responden de forma equitativa, ¿sí? Oye, vamos a las sociedades de convertida simple, ¿sí? En las sociedades de convertida simple, que también son sociedades de tipo personalistas, ¿sí? Recordamos que la sociedad de convertida simple es una sociedad de tipo personalista, también significa con una razón social, ¿sí? Su capital, ¿sí? Se basa en aportaciones, ¿sí? Sociedades en convertida simple, ¿sí? Están formadas por individuos o corporaciones que desean mantener el 100% del control de un activo o de su proyecto, ¿sí? Son personas individuales o colectivas que quieren tener el control al 100% del proyecto que van a desarrollar, ¿sí? Al tiempo que van incluyendo, que van subiendo en su vehículo de inversión, ¿sí? A inversionistas, ¿sí?
o herederos de los ingresos obtenidos por la sociedad, ¿sí? La sociedad en comandita simple, ¿sí? Es perfecta para las empresas que se dedican a los desarrollos inmobiliarios. Ahorita vamos a definir por qué, ¿sí? Tal es el caso de BHNV Spain, ¿verdad? Es una inmobiliaria española, ¿sí? Esta inmobiliaria adquiere terrenos para construir bienes inmuebles y posteriormente venderlos a terceros, ¿sí? ¿Cuál es una de las características principales del por qué la sociedad en comandita simple, ¿sí? Que es formada por individuos con el objetivo de mantener al 100% el control del proyecto, ¿verdad? Es decir, yo, ¿verdad? Como persona individual, quiero desarrollar una lotificación, ¿verdad? Que a futuro se pueda construir un condominio para pues, poder vender las casas y las propiedades, ¿sí? Yo tengo una visión del proyecto, ¿sí? Pero quiero que ese proyecto se desarrolle al 100% tal y como yo lo estoy plasmando. Entonces, ¿qué hago? Creo una sociedad en comandita simple, ¿sí? Vendo el proyecto y voy subiendo a mi sociedad a inversionistas, ¿verdad? Que confíen en el proyecto y que lo ven rentable, ¿sí? ¿Qué pasa con sociedades en comandita simple? Muy importante, y pongan mucha atención en esto que les voy a explicar. Las sociedades en comandita simple que vemos acá son personalistas. ¿Qué importa acá? La persona y lo que pueda aportar, ¿sí? Porque su capital se basa en aportaciones, ¿sí? Esas aportaciones pueden ser bienes inmuebles, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a desarrollar una notificación, ¿sí? Esta notificación yo quiero que posteriormente se convierta en un condominio, ¿verdad? Entonces voy a vender las casas, ¿sí? ¿Qué hago? Desarrollo un proyecto, vendo el proyecto, inversionistas se encuentran interesados, quieren formar parte de mi sociedad, les doy participación, ¿sí? Pero como todo el mundo desarrollando el proyecto en base a aportaciones, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Van a haber muchas aportaciones de bienes inmuebles. Algunas personas van a aportar camiones, otras personas pueden máquinas retroexcavadoras, yo voy a aportar el terreno, ¿sí? Que es un bien inmueble, otras personas me van a aportar mano de obra, ¿sí? Cemento, etcétera, ¿sí? Todos los inversionistas se van subiendo al carro de la sociedad en comandita simple, ¿sí? Ojo, por ser personalista, lo que importa a la persona, ¿sí? La popularidad y el prestigio de los socios, ¿sí? Son aportaciones, eso quiere decir que van a haber muchos bienes inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una inmobiliaria, ¿sí? Los bancos, a los bancos les gusta mucho darles crédito a estas sociedades en comandita simple. ¿Por qué? Porque tienen cómo garantizar el préstamo con bienes inmuebles por medio de una hipoteca. Entonces, la sociedad en comandita simple es una sociedad tipo mercantil que es muy atractiva para las inmobiliarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a dar la oportunidad de poder acceder a los créditos necesarios para desarrollar el proyecto, ¿sí? Y los bancos del otro lado van a tener garantía que les van a pagar porque tienen hipotecas constituidas sobre los bienes inmuebles, ¿sí? O muebles, en su caso. Dice, los bancos, así como otras entidades crediticias, pueden mostrar más predisposición a conceder créditos si hay socios que responden con sus bienes personales, ¿sí? Como es personalista y a lo que vamos es a la aportación, ¿sí? De prestigio, de bienes muebles, inmuebles, ¿sí? Y la responsabilidad también es ilimitada. Los bancos con muy buena fe o con mucha garantía pueden desembolsar créditos que son necesarios para desarrollar el proyecto, ¿sí? Esto último, ¿sí? Que los socios puedan responder con sus bienes personales, facilita la obtención de importantes sumas de crédito, ¿sí? Para este tipo de empresas, a diferencia que si el banco tendría que analizar el crédito de una sociedad de tipo mercantil capitalista, ¿sí? Llevaría más análisis, ¿verdad? Porque no existen muchas garantías. Recordemos que en una sociedad de tipo capitalista, el capital está constituido por acciones, ¿sí? Entonces, para los bancos es muy difícil, ¿sí? Que una acción sea sujeta a una garantía, ¿verdad? A diferencia de una sociedad de comandita simple. Son relativamente económicas y sencillas de crear, se utilizan para desarrollar proyectos inmobiliarios comerciales, ¿sí? Eh, lo que cuenta en esta sociedad es la fortaleza financiera de sus socios, ¿sí? Con respecto al número de socios, no existe un límite en la cantidad de socios que pueda crearse la sociedad, ¿verdad? Una vez cada socio contribuye a su granito de arena para resolver el proyecto, se puede hacer.
Me detengo aquí. ¿Alguna duda con la sociedad, con alguna duda en la sociedad en comandita simple? Aún no hemos visto los sujetos de las sociedades de tipo mercantil. Licenciado, solo una consulta. ¿Por qué se le llama comandita simple? O sea, ¿a qué se refiere el comandita? Bueno, comandita quiere decir que es una sociedad que va a estar creada por varias personas aportando al proyecto, ¿sí? Ah, Cada, ok. cada socio comercial aporta con sus propios bienes, con su intelecto. Hay socios que no tienen ningún bien mueble ni inmueble, simplemente su intelecto, ¿verdad? Forma parte de su aportación a una sociedad, ¿verdad? Para que no nos vayamos confundiendo y vayamos teniendo ideas generales, ¿verdad? Para ir entendiendo. La responsabilidad, cuando se habla de socios comanditarios y comanditados, ¿sí? Vamos a desarrollarla en una clase exclusiva para los elementos personales de las sociedades, ¿sí? Para que sepamos diferenciar cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Si se los desarrollo ahorita, seguramente va a tender a confundir. Así que yo preferiría que vayamos respetando mi línea de tiempo y lo hagamos paso a paso. Entonces, en una sociedad colectiva, ¿sí? ¿Qué es lo principal que tienen que tener, lo que tienen que recordar? ¿Sí? Bufetes jurídicos, ¿sí? Consorcios de médicos, ¿sí? Firmas de auditores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una sociedad personalista, ¿sí? Que lo que importa es la aportación, el prestigio que puedan aportar a la sociedad. En una sociedad de comandita simple, ¿sí? Cada uno de los inversionistas va a aportar su granito de arena y se va a ir subiendo al carro de la sociedad, ¿sí? Aportaciones, ¿sí? Los bancos son muy atraídos a este tipo de sociedad porque puede garantizar el crédito por medio de los bienes muebles e inmuebles que aporten, ¿sí? Capitalista. ¿Cómo? La primera capitalista, la sociedad comandita por acciones, ¿sí? Bien, esta es una sociedad que tal y como lo establecemos en el cuadro comparativo que tenemos, ¿sí? Es una sociedad eminentemente capitalista, su capital está dividido en acciones, es decir, lo que los socios obtienen es una acción nominativa, que es un papel que pueden comprar o vender, ¿sí? Que puede estar sujeto a elevar su valor en la bolsa de valores, ¿sí? Y se identifica por medio de una razón social, sociedad encomendita por acciones, ¿sí? La sociedad encomendita por acciones, ¿sí? Una forma social, ¿sí? Que es la más repetida para aquellas compañías en la que los socios fundadores, ¿sí? Desean llevar el manejo y dirección de la misma. Diferencia entre una sociedad encomendida por acciones y una sociedad encomendida simple. Sí, en la sociedad encomendida por acciones es muy difícil ingresar, ¿sí? Son muy celosas las personas que ingresan a la sociedad encomendida por acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ganancias en una sociedad encomendida por acciones pueden ser sujetas a la popularidad de la marca. Ahorita vamos a desarrollar por qué. Esta forma social es más repetida por aquellas compañías en las que los socios fundadores quieren llevar el manejo, ¿sí? Por lo cual, es una sociedad en comandita muy utilizada por empresas familiares, ¿sí? Es decir, los fundadores quieren tener el control total, ¿sí? De las operaciones, de la calidad del producto, de la distribución, ¿sí? De la forma en la que llevan a cabo la imagen de la empresa, ¿sí? Pero también quieren ir subiendo diferentes inversionistas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sí? Crean una sociedad económica por acciones, ¿sí? En la cual los socios fundadores desean llevar el manejo y dirección de la misma, ¿sí? Pero no tienen el capital suficiente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Las grandes empresas en Guatemala, ¿sí? Muchas de las empresas en Guatemala utilizan sociedades en comandita por acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como fundador desarrollo el proyecto, ¿sí? No tengo capital suficiente, pero quiero tener el control de operaciones. ¿Qué hago? Tengo que atraer inversionistas. Para atraer inversionistas tengo que emitir acciones, ¿sí? Para atraer capital. Pero, ¿sí? Yo puedo restringir de una forma muy grande quiénes son los socios que van a ir ingresando a la sociedad, ¿sí? Creo una sociedad económica por acciones, ¿sí? Yo desarrollo y voy subiendo en el camino a los inversionistas que a mí me conviene, ¿sí? Y aparte no tengo el capital para hacerlo, ¿verdad? Es por eso que este tipo de sociedades es muy característico de las empresas que inician como empresas familiares, ¿sí? Cena Pizza, ¿sí? Esta es una pizzería, ¿sí? Es el típico negocio local de comida a domicilio, ¿verdad? O un restaurante.
Ese es el ejemplo perfecto para definir a una sociedad incomodita por acciones, ¿sí? Porque se puede combinar la existencia de socios que son comunitarios, ¿sí? Que aporten el local, por ejemplo, y la infraestructura, ¿sí? Con otro tipo de socios que se encarguen a administrarla y a dirigir la sociedad, ¿sí? Yo como socio comunitario, ¿sí? Quiero dirigir la sociedad, ¿sí? Pero no tengo de un recurso económico grande para poder ejecutarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer inversionistas que van a ser socios comunitarios, ¿sí? Que me van a dar esas herramientas que a mí me hacen falta para desarrollar mi proyecto, ¿sí? Esa es una de las diferencias que hay entre el socio comunitario y comunitario, ¿sí? Bien, se van entendiendo las sociedades, vamos poco a poco, la sociedad colectiva se entiende la sociedad comunitaria simple, se entiende la sociedad comunitaria por acciones, de una forma sencilla, desarrollamos un cuadro comparativo para ver las características de cada una, después vimos la diferencia entre una y otra, ¿sí? Vamos a la sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad con una característica mixta, ¿sí? ¿Sí? Puede ser capitalista y personalista, ¿sí? Se puede identificar por medio de una razón social o una denominación social, ¿sí? Su capital, ¿sí? Tal como lo veíamos en el cuadro comparativo, ¿sí? El capital, ¿sí? En la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Está dividido en aportaciones, no acciones. Ahora vamos a ver por qué. Sociedad de responsabilidad limitada, y ponemos un ejemplo, uno de los ejemplos más directos que hay, es una de las empresas gigantes de cemento en Centroamérica, que es Cementos Cruz Azul, ¿sí? Su principal distintivo, o lo que lo caracteriza y la diferencia de las demás, ¿sí? Es que los socios poseen una responsabilidad limitada, lo cual atrae a los inversionistas a aportar grandes sumas de dinero, ¿sí? Para que se desarrolle el proyecto, ¿sí? Ahora, si la responsabilidad es limitada, significa que en caso de un problema derivado de una mala administración de la empresa, yo como socio y como inversionista estoy únicamente obligado a responder con dinero o a la cantidad que yo haya aportado al capital de la sociedad, ¿sí? Sin perjuicio de su patrimonio personal. Esta es una sociedad, ¿sí? Híbrida, es una sociedad mixta, ¿sí? ¿Por qué? Porque importa la persona, su prestigio, importa el capital con el cual voy a contribuir en la sociedad, ¿sí? Mi responsabilidad es limitada, ¿sí? Puedo contribuir a mi capital por aportaciones, ¿sí? Y lo principal es que si existen problemas de índole civil y penal, ¿sí? Voy a responder de forma limitada a las pérdidas de la empresa, ¿sí? Entre más aportación económica yo tenga, entre más acciones tenga, de esa forma tendré que responder ante un problema civil o penal en la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? A diferencia de una sociedad anónima, ahorita la vamos a ver. Sociedad anónima, ¿sí? La sociedad anónima es una sociedad mercantil capitalista, ¿sí? Nacida y creada para acumular capital. La sociedad anónima es una sociedad de tipo mercantil que fue creada y su principal característica es acumular capital, atraer capital. Entonces, la sociedad anónima es la sociedad de las grandes empresas. Por eso existe un gran número de sociedades anónimas creadas alrededor del mundo, no solo en Guatemala. ¿Por qué? Porque toda empresa es creada para ser grande, ¿sí? Para que sea gigante. Por eso existen muchas SA, ¿sí? Ahora, incluso las sociedades anónimas son las más comunes al momento de licitar, ¿sí? Para el Estado. Si yo quiero ser proveedor del Estado, ¿sí? Y construir carreteras como poner una constructora, tengo que utilizar una sociedad anónima, ¿verdad? ¿Sí? No cabería, por ejemplo, en la licitación estatal, una sociedad comandita por acciones o una sociedad comandita simple. Son creadas con otra finalidad, ¿verdad? Con otro objetivo. La sociedad anónima es la sociedad de las grandes corporaciones a nivel internacional, ¿sí? Sus socios no responden personalmente con sus bienes, ¿sí?
las personas que se dedican a administrar una sociedad anónima, ¿sí? O las responsabilidades y deudas contraídas por terceros, ¿sí? No van a tocar mis bienes personales, ¿verdad? Ni responsabilidad limitada. Entonces, es la sociedad ideal para atraer inversionistas, ¿sí? Emito acciones, ¿sí? Mis inversionistas van a tener a cambio acciones, ¿sí? Estas acciones van a entrar en el mundo bursátil de la bolsa de valores, ¿sí? Las cuales pueden subir y bajar, ¿sí? La sociedad anónima es la única que puede cotizar sus acciones en la bolsa de valores, ¿verdad? Sus acciones pueden ser comercializadas, ¿verdad? Como lo dijimos en la bolsa de valores. Permite la libre transmisión de acciones. Cuando hablamos de una acción, estamos hablando de un papel, ¿verdad? En el cual yo, ¿sí? Como sujeto individual, ostento, ¿sí? Una acción, la cual atrás tiene endosos, porque pueden ser endosadas, ¿sí? Pueden ser como los endosos de los carros, se recordarán ustedes. Los endosos de los vehículos tenían atrás, ¿sí? Un espacio nominativo para poder ser endosados, ¿sí? El registro mercantil, a raíz de la comercialización ilícita de muchas acciones, ha ido cerrando un poquito el mercado mercantil en cuanto a la transmisión de las acciones, ¿sí? Otra característica principal que tiene la sociedad anónima es que puede emitir acciones en cualquier momento, ¿sí? Y al precio deseado, ¿sí? Según mis necesidades. Según el crecimiento de la sociedad, así va el crecimiento en la emisión de acciones, ¿sí? Pongo un ejemplo, Amazon, ¿sí? Amazon es un ejemplo perfecto, ¿sí? De una empresa de sociedad anónima, ¿sí? El portal web donde se compra todo lo que necesitas, ¿sí? Y que te lo pueden enviar a tu casa, se caracteriza por tener millones de propietarios a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Algo que sucede solo en las sociedades anónimas y en muy pocas sociedades, ¿sí? Al ser una sociedad anónima cotizada en la bolsa de valores, sus acciones se intercambian y adquieren y se pueden adquirir vía internet, ¿verdad? ¿Sí? Esto favorece su libre transmisibilidad. Una de las principales características de la sociedad anónima es que es libre en transmisibilidad. Es muy fácil de transmitir la propiedad de una acción, ¿sí? Es por eso que es la sociedad perfecta para las grandes empresas, ¿verdad? Eh, Capitalista. Ahora, me gustaría, antes de que entremos a profundizar, en, por ejemplo, entre socios comunitarios y socios comunitados, ¿sí? Que es el elemento personal de la sociedad de tipo mercantil. ¿Sí? Antes de que entremos a profundizar entre el órgano superior, órgano de administración y el órgano de fiscalización y la diferencia entre unos y otros, ¿sí? Me gustaría saber si tienen un panorama mental general de la sociedad de tipo mercantil. ¿Sí? Para efectos de clase, lo que a mí me interesa es que ustedes, al mencionarles yo una sociedad colectiva, sepan a qué me refiero. Al mencionarles una sociedad inconveniente por acciones, sepan a qué me refiero, ¿verdad? Para que de lo general puedan ir aterrizando a lo específico, ¿sí? El derecho mercantil, puntualmente, en la sociedad de tipo mercantil, se tiende a complicar mucho, ¿verdad? Es mucho contenido que tiende a confundir mucho. Entonces, me gustaría que puedan manifestar si el sistema de los cuadros comparativos va funcionando, les va creando una noción, ¿sí? Y estas definiciones que no son las que van a ser sujeto a examen, pero sí les crea una conciencia general de la sociedad de tipo mercantil, se van comprendiendo, ¿verdad? Solo una consulta, digamos que en la sociedad comandita simple que dice que el individuo quiere tener el 100% del control sobre el proyecto, esto se refiere a que solo él va a poder tomar decisiones, no los demás socios. Él es el ejecutor del proyecto, ¿sí? Vende el proyecto y va buscando inversionistas, ¿sí? El control, ¿sí? De un activo no se refiere a la decisión. Acordemos, las decisiones en una sociedad de tipo mercantil se toman, ¿sí? En asamblea, ¿sí? Existen socios que tienen derecho a voto y socios que no tienen derecho a voto, pero ahí ya nos estamos metiendo a las características del el elemento personal de cada sociedad. Pero cuando dice que quieren mantener el control al 100% se refiere al activo, ¿sí? Se refiere a los ingresos y a la ejecución presupuestaria de un proyecto. Bien, les planteaba, antes de finalizar con la presentación de PowerPoint, si la idea general de qué es una sociedad de tipo mercantil y cómo se desarrolla cada uno de los tipos de sociedades de tipo mercantil se comprende, se entiende, ¿verdad?
Si usted le da lectura obligatoria al código de comercio, los va a confundir mucho, ¿sí? No van a lograr asimilarlo, lo vamos a hacer, pero primero quiero que tengan este mapa mental. Este mapa mental está quedando claro, o sea, se está comprendiendo, se puede lograr hacer definiciones. Bien. Sí, licenciado, se comprende. Ok, perfecto. Vamos poco a poco, ¿verdad? Vamos paso a paso para que no se vayan aumentando ustedes en cuanto a la cantidad increíble que existe de información entre la sociedad de tipo mercantil. Ahora, bien, necesito, ¿sí?, que apunten el trabajo que vamos a dejar para el 15 de octubre, ¿sí? Es decir, tienen desde el día de hoy hasta el 15 de octubre, ¿sí? Para lanzar el trabajo. Bien, ¿en qué consiste el trabajo? ¿Sí? Necesito que tomen como referencia este cuadro comparativo que yo hago, ¿sí? Y que realizan una ficha técnica de cada sociedad de tipo mercantil, ¿sí? ¿Qué me va a interesar? ¿Qué me va a interesar en la ficha técnica? ¿Sí? Para los que no entienden qué es una ficha técnica, es el título, por ejemplo, de la sociedad que vamos a desarrollar, sociedad colectiva, por ejemplo, y acá abajo podemos desarrollar, ¿sí?, qué es una sociedad colectiva, ¿sí? Acá abajo podemos desarrollar cuáles son sus características, ¿sí? Aquí podemos desarrollar cuáles son sus elementos personales, quiénes son los elementos personales que interactúan, ¿sí? El tipo de capital, cómo se constituye y por qué, ¿sí? Su órgano superior, qué funciones tiene, ¿sí? ¿Qué funciones tiene el órgano de administración y qué funciones tiene el órgano de fiscalización, ¿sí? Es decir, ustedes van a hacer un cuadro como este, solo que detallando cada una de las sociedades de tipo mercantil, ¿sí? Lo van a hacer a mano, ¿sí? Después lo van a escanear y cargar a PDF al Classroom que tenemos de la clase, ¿sí? Y va a tener un valor de 15 puntos, ¿sí? Lo tienen que hacer hasta el 15 de octubre. Perdone, licenciado, ¿qué valor dijo que va a tener? 15 puntos. Gracias. Si me permiten, solo voy a prestar una llamada y vengo con dudas del trabajo, permítanme. Buenas noches, compañeros. Solo con una retroalimentación. El LIC lo que quiere es que se haga por cada una de las 5 sociedades, ¿verdad? Así es, compañera. Gracias. Es una... Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. ¿Algún otro trabajo? Licenciado, disculpe, las instrucciones las va a subir a Classroom. Sí, 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 por supuesto. Vamos a subir a Classroom para que les quede por escrito, pero de momento lo que yo quiero es que desarrollen una ficha técnica de las 5 sociedades, ¿sí?
Lo van a hacer a mano, ¿sí? Y lo van a subir a Classroom en PDF. Licenciado, una consulta. Las dos tareas anteriores valían 5 puntos cada una. Así es. Ajá, Y ajá. diciendo que el trabajo va a valer 15, quiere decir que el segundo parcial va sobre 15 puntos. Exacto. Ok, gracias. Lick, disculpe. Por ti. Ajá. Sí, Lick, disculpe. ¿Será que usted sería tan amable de subir ese cuadrito a Classroom? Sí, claro. Lo vamos a subir. Gracias. Con gusto. Bien. Excelente. Licenciado, perdone. Rick, solo una pregunta, ¿Sí? perdón. Sí. ¿En qué tipo de documentos se va a realizar? ¿En hojas normales o en algún documento específico? O en un papel específico, perdón. Sí, eso no importa. Cualquier papel. Gracias. María Alejandra Wini, te escucho. Bien. Licenciado, Muchas perdone, gracias. solo para quedar claro. Entonces, la sociedad de emprendimiento, que fue la última sobre la cual hicimos el trabajo, esa no se toma en cuenta. No, son las 5 del cuadro comparativo que yo les estoy desarrollando en clase. Esas sociedades las vamos a De acuerdo, ver. licenciado, muchas gracias. Son sociedades especiales, ¿sí? Y por eso las vamos a ver aparte. Bien. Excelente. Que tengan una feliz noche. Nos seguimos viendo la próxima semana, el día martes. Vamos a desarrollar las pocas clases que nos quedan ya para el examen parcial. Y pues que tengan buena noche. Muchas gracias. Licenciado, buenas Gracias, noches. Rick. Sí, te escucho. Una consulta, no es referente ni a la tarea ni a las clases, es una consulta personal para saber el tiempo de validez de un cheque de caja, lo que establece la ley, en dónde lo podría ubicar específicamente o quién lo regula. Ley de bancos y grupos financieros. Ley de banco y grupos financieros. Si un cheque de caja no se cobró en 5 años, el dueño del cheque tiene derecho a reclamar ese dinero, ya que no es del banco, supongo yo, El dueño de ese dinero de ese cheque de caja. Es que el cheque de caja fue emitido para un tercero. El dinero se compró el cheque de caja con dinero, digamos, mío, pero yo lo emito a nombre de un tercero y el tercero nunca lo cobró. El depositario, que es el banco, me lo tendría que devolver, ¿no? En teoría sí. ¿El cheque de caja es de un banco nacional o un banco extranjero? Sí, es nacional. Ah, ok. Bueno, habría que analizarlo. Creo que no le entendí mucho, mismo si se compró con dinero suyo. Los cheques. Sí, es dinero mío. No es ni ningún préstamo ni nada, sino que es dinero mío, pero la persona que se le emitió el cheque nunca lo cobró. Ok, ok, ok. Fíjese que en ese caso, el cheque de caja sí puede ser cancelado. Los bancos pueden cancelar los cheques de caja, ¿verdad? Ujú. Yo trabajé en una institución bancaria y vi cheques de caja incluso de bancos de Estados Unidos, de todo tipo de bancos, ¿verdad? Y los cheques de caja, pues, son instrumentos que sirven más que todo para personas que quieren viajar o que quieren tener una garantía en cuanto al tipo de documento que se les emite, ¿verdad? Entonces, también pueden ser cancelados sin ningún problema. Ok, no importa el tiempo que haya transcurrido y que el tercero a quien se le otorgó nunca lo cobró. Es que también Ya depende, pasaron depende 5 años. de qué negocio también hicieron, ¿va? Recuerde que hay cheques de caja que constan en compraventas, hay cheques de caja que constan en arrendamientos, entonces habría que ver. No consta no está en ningún tipo de pago que haya quedado registrado en ningún documento público o privado. Bueno, si quieren me llaman a mi número y si quieren platicamos, ¿no? Porque es una